Recurso educativo abierto. Diles que no me maten. Biografía del autor. Juan Rulfo fue un escritor mexicano nacido el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco, México, y fallecido el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Impacto. Rulfo ha sido fundamental para aumentar la conciencia social y profundizar la comprensión de la compleja realidad de la vida en México. Al mostrar las injusticias, la violencia y las desigualdades en la sociedad, sus escritos han generado reflexiones críticas sobre el estado de la justicia en el país. Rulfo invita a los lectores a cuestionar la equidad y la efectividad de las instituciones sociales, incluyendo el sistema de justicia, al exponer las difíciles condiciones de sus personajes. Enciclopedia de la Literatura en México. Sus obras han contribuido a la conciencia social y a la comprensión de las complejidades de la vida en México. Años de formación. Infancia. Creció entre los pueblos rurales de Sayula y San Gabriel. Su entorno fue relacionado al que habla en sus historias y su familia fue afectada por las luchas cristeras, ya que su padre fue asesinado. Datos curiosos. Años de formación. Juan Rulfo fue trasladado a un orfanato tras la muerte de su padre. Vivió ahí sumergido en la depresión, ya que sentía que ese lugar era como una cárcel. Familia, esposa e hijos. Rulfo se casó con Clara Aparicio en 1948, la cual tenía apenas 20 años. Con ella tuvo 4 hijos, los cuales fueron Claudia Berenice en 1949, Juan Francisco en 1950, Juan Pablo en 1955 y Juan Carlos en 1964. Datos curiosos. Familia. Juan Rulfo estaba casado con Clara Aparicio, la cual falleció el 9 de octubre de 2023 a sus 95 años. Rulfo estaba muy enamorado de su mujer y siempre expresaba su amor por medio de cartas. Pedro Páramo, su otra obra exitosa. Rulfo publicó Pedro Páramo después de la obra de la que hablaremos, El llano en llamas. Comparando ambas obras, Pedro Páramo fue una forma mejorada de representar lo que realmente es México. Datos curiosos. Pedro Páramo. La obra fue tan exitosa que casi inmediatamente después de su publicación obtuvo muchas reseñas en varias revistas. Después de unos meses fue reconocida internacionalmente. El cuento Diles que no me maten es parte del libro El llano en llamas. Esta historia relata el crimen de Juvencio Nava, un señor que están a punto de matar. Aquí Juan Rulfo habla de temas como la injusticia y la muerte. Rulfo, a través de su narrativa, hace vivir a los lectores que la atmósfera de la historia se sienta tensa. Leerlo puede transmitir diferentes emociones al lector. Resumen del cuento. El cuento Diles que no me maten es parte del libro El llano en llamas de Juan Rulfo. Se narra la historia de Juvencio Nava, un hombre mayor que ha vivido en las sombras por años después de haber matado a su amigo Don Lupe, por una discusión por asto para el ganado. Juvencio es capturado por unos hombres que trabajaban para el coronel, quien resultó ser hijo de Don Lupe, quien decidió vengar a su padre asesinando a Juvencio, el cual le rogó a su hijo Justino que pidiera piedad por él, sin importarle que la vida de su hijo se pusiera en riesgo por esto. Justino se negaba, pero después de un rato aceptó y habló con el coronel. Finalmente, el coronel ordena que amarren a Juvencio y le den unos tragos, para luego fusilarlo. Análisis. El cuento explora la injusticia, la venganza y las consecuencias del pasado en la vida de Juvencio. Después de tantos años de vivir escondido por haber matado a su amigo, es capturado por el hijo de este. La historia se enfoca mucho en la desesperación y en el sentido de justicia. La crueldad del coronel al ordenar que le den algo de beber a Juvencio antes de fusilarlo hace notar que quería venganza. Rulfo utiliza un estilo directo y claro para transmitir la realidad de los conflictos humanos. Justicia. Según el Congreso del Estado de Chiapas, la justicia es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones,
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Justicia en México. En México hay dos principales instituciones encargadas de supervisar, administrar y ejercer justicia en el país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Más información sobre la justicia en México. Actualmente, México es uno de los países con mayor impunidad en el mundo y con el índice más alto en América, pues tan solo 4 de cada 100 casos de crímenes y delitos son investigados. Esto se debe no solo a la injusticia, corrupción y mala administración, sino a que muchos de los delitos cometidos no son reportados, ya sea por desinformación, miedo o por huir de los problemas, causados por la misma injusticia que se vive en el país. Justicia a Don Lupe. Don Lupe es el principal afectado en esta obra, pues sin remordimiento alguno, Juvencio lo mató y no se hizo justicia hasta casi 40 años después. Justicia Justino. La injusticia no solo se vive en lo político, sino en el ámbito familiar. Justino, el hijo de Juvencio, arriesga su vida por un crimen que no cometió. Todo por el egocentrismo de su padre, el cual le pedía injustamente que lo defendiera. Justicia Juvencio. Juvencio tenía una tierra con animales que estaban hambrientos y sedientos. Su compadre, Don Lupe, tenía un terreno al lado del de Juvencio, que era rico de vegetación y pasto. Siendo su amigo, Juvencio le pedía a Don Lupe que dejara que sus animales comieran un poco de sus plantas, pero Don Lupe nunca lo dejó. Juvencio rompió la cerca todas las noches para que sus animales pudieran comer, y Don Lupe le terminó matando un novillo. Justicia al coronel. El coronel, hijo de Don Lupe, sufrió años por no saber quién fue el culpable de la muerte de su padre. Por culpa de la avaricia de Juvencio, él tuvo que vivir la mayor parte de su vida sin un padre. Entrevista a Juan Rulfo. Esta es una entrevista hacia Juan Rulfo, hecha por Joaquín Soler en el programa A Fondo en 1977. En esta entrevista habla de su proceso en sus escritos y otros datos interesantes. Agradecimiento. Finalizado este bloque, queremos brindar nuestro más profundo agradecimiento a los profesores Leslie Mariel Caballero de la Garza, Marta Feliz Flores Guajardo y José Miguel Muñiz Apresa, por compartir sus enseñanzas, las cuales nos han ayudado a ampliar nuestros conocimientos y poder lograr este proyecto de la mejor forma posible. Queremos también conmemorar la memoria de Juan Rulfo, que gracias a sus escritos pudimos realizar este recurso educativo abierto y que fue gran inspiración para todos nosotros. Por último, un agradecimiento a la Escuela Secundaria y Preparatoria Cebetis por permitirnos realizar esta actividad para ellos, su bienvenida a sus instalaciones y la gran ayuda que fueron para el desarrollo de este REA.